Hola, ¿qué tal? Un tema diferente, un tema nuevo, un tema llamativo. Vamos a aprender de él y tenemos a la persona que nos puede enseñar sobre él. ¿Qué sabe usted de ecohumanidad y vida? Empezando porque tenemos que definir qué es ecohumanidad. Pero bueno, con nosotros está José Marcelino Román Muñoz. Gracias por estar aquí. José Marcelino Román Muñoz es jesuita, ecohumanista y escritor. ¿Qué es más importante, es jesuita, ecohumanista o escritor? Ninguna de esas es importante. La persona, el ambiente, la vida es importante. Son títulos, son cosas. José Marcelino, ¿usted es venezolano? Yo soy pastucito, colombiano. ¿Y por qué ha vivido tanto tiempo en Venezuela o ha estado tanto en Venezuela? El rumbo, la vida, el destino, las cosas que pasan. A ver, bueno, entonces empecemos por el Es comienzo. una historia larga, sí, claro que Bueno, sí. José Marcelino, ¿tiene nombre de Marcelino Pan y Vino? ¿Fue la época de Marcelino Sí, esa película estaba de moda y ahí está. Marcelino Pan y Vino? ¿Nació en Marcelino. Pasto? Nací en un pueblo que se llama Huachucal, Nariño, y me crié en Pasto. Ajá. ¿Y qué pasa con este niño? ¿Cómo va creciendo, adolescente? ¿Cómo es la vida? ¿Normal, corriente? Normal, no sé qué se le puede llamar normal, una vida turbulenta, una vida emocionante, ¿Por qué? muy simpática. ¿Por qué turbulenta y emocionante? Porque he sido premiado por un don natural que se llama la hiperactividad. Y ha estado metido en Eso no infinidad de podían cosas. decir lo mismo papá y mamá. ¿Estaban enloquecidos con el muchachito que se movía demasiado o era demasiado activo? Sí, ya estoy pagando la factura porque también tengo 3 niños en la misma condición y estoy ahí en mi salsa, como quien dice. Bueno, le están cobrando. ¿Era inquieto por qué? ¿Por moverse, por el conocimiento? ¿Por qué, José Marcelino? Muchas cosas, muchos factores, conocer el mundo, explorar, inventar cosas, jugar con fuego, una vida muy propia del hiperactivo, en búsqueda de conocimientos, de aventuras, de descubrir lo novedoso, de explorar, de arriesgarse. ¿Te sentías especial, diferente? No, me di cuenta ahora en la adultez, cuando me empecé a estudiar, me di cuenta que pertenecía a ese cuadro y me siento conforme, muy bien. Me he podido desarrollar y adaptar adecuadamente a esta sociedad. Bien, es una actitud interesante. ¿Expulsado de las escuelas? Expulsado de las escuelas, ¿De los colegios? señalado por los maestros, los padres de los otros compañeros, por la ¿Qué sociedad, hacías? el entorno. ¿Qué cosas insoportables hacías? Normales, pilatunas normales, jugar, hacer monerías en el salón, las travesuras típicas en el salón. Pero te dejaron graduar al final, pues. No, al final me gradué solito. No me dejaron graduar porque mi comportamiento era muy inquieto. Me terminé graduando solo, al final presentando mi prueba del IFES en un curso acelerado de bachillerato. Y solo, porque el sistema educativo como tal, pues no tenía espacios ni tolerancia para personas hiperactivas. Y logré yo encontrar y construir mi propio rumbo y ahora pues sí, no ha pasado nada. Bueno, pero de allí recién terminado con el ICFES o el título, pasas a ser jesuita. ¿Por qué? Esa es una lógica de vida. Nací y crecí en un ambiente sumamente religioso. Tuve muchos vínculos con jesuitas desde la primera edad. También tengo un hermano que fue jesuita durante muchos años con los jesuitas aquí en Colombia. Y siempre tuve la cercanía, el acompañamiento de ellos. Hice mi primera comunión con jesuitas, bautismo, y siempre fui catequista con ellos. Y es una lógica de vida que te lleva a tomar una decisión a tu momento. ¿Cuánto tiempo fuiste jesuita? 10 años estuve.
alcanzaste jesuitas. a ordenarte, todo el proceso. No, siempre he vivido mi vida desordenada un poquito. No, Todavía a no he llegado. ordenarte como sacerdote Sí, sí, jesuita, sí, te claro. entiendo. No fui sacerdote jesuita, solamente yo fui hermano maestro. jesuita. Ah, hermano. Yo me retiré de una fase de jesuitas que se llama el magisterio. Sí. Es una fase, ellos tienen sus programas de formación muy bien establecidos. Yo llegué hasta magisterio. Entré a la Compañía de Jesús en Venezuela. Yo ¿Por empecé qué? aquí. Es una historia larga, compleja, necesitaríamos muchos de estos programas para contarte. Te pudiera resumir algo. Intenté entrar a la Compañía de Jesús aquí en Colombia con mis grandes amigos. Yo trabajaba en la Universidad Javeriana, pero hubo una persona en particular que ya al final, antes de entrar al noviciado aquí en Colombia, al noviciado de los jesuitas, conocí a un personaje, otro jesuita, un vasco, José María Corta Lazarte, que me presentó un proyecto en el Amazonas, en la Amazonía venezolana, frontera con Brasil. Y fue una oportunidad fascinante, con mucho contacto en la naturaleza, con indígenas. Era una escuela para formación de voluntarios sociales y era mi entrada a la Compañía de Jesús. Cancelé mi proyecto aquí y entré en Venezuela. Vamos a continuar ahora después de comerciales. Sí. Ese jesuita vasco te engarzó entonces para Venezuela. Él me hizo una propuesta para entrar a una escuela de voluntarios sociales. Y yo estaba en mi proceso, en mis fases de tomar decisiones, qué hago con mi vida. Entonces me pareció interesante qué hacer con mi vida y yo dije, pues sí, estoy joven, no tengo lazos que me aten. Entré, fui y pasé uno de los mejores años de mi vida. Pero estudiando para jesuita y a la vez trabajando en Sí, ese fue básicamente mi prenoviciado y trabajé con voluntarios sociales. Primero me formé como voluntario social en una dinámica formativa espectacular en medio de la selva amazónica, viviendo con indígenas, andando descalzo, semidesnudo con los indígenas, con guayuco, produciendo nuestros propios alimentos. Una experiencia espectacular. Y ¿eso todavía dura? no, eso se terminó lastimosamente y ahora estamos en un proyecto de reactivar la Escuela de Voluntarios Sociales porque es una alternativa ecológica, es muy puntual para los temas, para la época que estamos viviendo. El tema ecológico, el voluntariado social es indispensable para estas épocas. Bueno, entonces empiezas a estar allí, estás allí, haces tu noviciado. ¿Y qué sigue en tu vida, José Marcelino? Seguimos con el noviciado en Barquisimeto, después filosofía, en Caracas el filosofado, allá hice mis propedéuticos, estudios de la Compañía de Jesús, después pasé a magisterio, a un colegio en Venezuela. Ahí estuve durante 2 años, mis últimos 2 años, después me retiré de la Compañía de Jesús e ingresé a trabajar con el hermano Corta en un proyecto que teníamos donde logramos fundar en aquel entonces el Instituto de Idiomas Indígenas de Venezuela, lo que es actualmente la Universidad Indígena de Venezuela. ¿Existe todavía? Existe, no, claro que sí. La Universidad Indígena se fundó ahorita en el año 2000, está en Venezuela, en el estado Bolívar, donde participan muchas etnias venezolanas en el fortalecimiento cultural, en el fortalecimiento cultural y jurídico para poderse defender su territorio y su cultura. ¿Por qué te retiras de la compañía? La Compañía de Jesús entra la vida de uno tiene una secuencia. La secuencia lógica me llevó a entrar a la Compañía de Jesús y la secuencia lógica de mi proceso personal de reflexiones me llevó a salir de la Compañía de Jesús. Salir por múltiples razones. El proyecto de vida de una persona hiperactiva tiene muchas curiosidades y un personaje como yo no podía asumir el voto de obediencia, porque la hiperactividad no me permite a mí estar sometido a normas, a reglamentos, a instituciones, porque no es un antisocial como tal, sino es una persona que busca, crea mucho, inventa, explora, se mete en temas arriesgados. He tenido una preferencia
para trabajar con indígenas, con jóvenes. En la Compañía de Jesús tenía que someter mi voluntad a las decisiones del superior, algo obvio. Yo no comprendí, no asimilé ese voto de obediencia perpetua. A pesar de que ya había hecho mis votos de pobreza, castidad y obediencia, el voto de obediencia me costó por mi condición de hiperactivo. ¿Cuándo empieza a formarse esa idea de ecohumanidad? La idea de ecohumanidad es desde la niñez, eso es un comportamiento, protección a la naturaleza, el entorno, siempre la sensibilidad frente al entorno natural. Ecohumanidad es una idea, es el proyecto en el que yo participé en Venezuela, ahí se desarrolló mucho más la idea de ecología humana. El ser humano necesita hacerse una ecología para conocerse, para poder desarrollar su potencial. Vivimos en un mundo altamente complejo, en donde hay muchos desastres naturales también, y se habla de la ecología. Hemos pensado que el principal elemento de la ecología es el ser humano, trabajar en el ser humano desde adentro, que él haga una ecología integral de su persona. El proyecto en el que yo participé en Venezuela proponía eso. Analiza tu vida, estudia tu historia de vida, qué quieres ser, a qué viniste a este planeta. Entonces el proyecto de la ecohumanidad se centra en eso, el desarrollo de la conciencia del individuo, las responsabilidades personales, tu deber ser como ente. Eres un ser relacionante, cómo te estás relacionando con la naturaleza, con tus más cercanos. Pero un poco, haciendo un poquito de abogada del diablo, José Marcelino, ¿esta ecohumanidad no es un poco la filosofía de otras corrientes, de otras tendencias, de otros movimientos? Ecohumanidad es una línea de pensamiento. El ser humano, todo ser humano es ecohumanitario. Vivimos en un entorno natural. A partir de ahí hay filosofías ecohumanitarios, incluso aquí en Cali, en el Valle, en Colombia, he escuchado hablar mucho del tema ecohumanitario. Es una tendencia humana, es la respuesta humana a las épocas, a los problemas contemporáneos. Tenemos que ser ecológicos y tenemos que ser altamente humanos. ¿Cómo es tenemos que ser ecológicos? ¿Cómo sería eso en concreto? ¿Cómo sería tenemos que ser ecológicos? Para ser ecológicos en concreto es desarrollar un alto grado de conciencia para poder comprender la naturaleza, lo que dice la naturaleza, porque la naturaleza habla, la naturaleza grita, la naturaleza está en todas partes, nosotros mismos somos naturaleza. Conoce tu naturaleza, escúchala, compréndela. ¿Y por qué no se forma para eso? ¿Por qué no se educa para eso? ¿Por qué no nos forman para escuchar, para ser ecológicos, ecohumanos? Tradicionalmente se nos ha formado para escuchar la naturaleza, pero hemos perdido mucho con la nueva sociedad. Hablemos, por ejemplo, los indígenas. Yo provengo, por mis pómulos se puede saber que mis ancestros eran indígenas. El indígena tenía mucho contacto con la naturaleza. Él escuchaba la naturaleza y se desarrollaba su personalidad en función de su entorno natural. Nosotros ahora, con tanta tecnología, con tanto desarrollo social, la urbe, con tanta vestimenta, con tanta cosa, nos hemos deslindado de la naturaleza. No escuchamos la naturaleza estando calzados. Ya muy poco contacto tenemos con la naturaleza en las fincas, todo el mundo se protege de los zancudos, cae 2, 3 gotas de agua y la gente se viste como esquimal con sus paraguas, infinidades de cosas que nos aíslan de la naturaleza, ya no comprendemos la naturaleza, ya no miramos las estrellas en la noche. Antes nuestros ancestros, los mismos campesinos, ven las estrellas todo el tiempo, mirando, escuchando, entendiendo. Antes, por estar sin camisa, percibíamos los cambios de la temperatura, del entorno, los pisos térmicos, y escuchábamos las señales, los mensajes del entorno, percibíamos todo. Ahora ya, muy poco. Vamos a continuar después de comerciales. Sí, definitivamente se han perdido cosas, pero ¿eso significa entonces que el progreso ha sido negativo? El progreso es positivo, porque es parte del desarrollo humano, el desarrollo cerebral humano. Los seres humanos estamos centrados aquí en la búsqueda de novedad.
siempre. La novedad es una consigna humana. La tecnología son nuestros adelantos, es lo que nosotros podemos llegar a ser en algún momento. Pero la tecnología nos ha tomado ventaja. Ella se ha desarrollado mucho, pero nosotros, los humanos, nos hemos atrasado. A nuestros comportamientos inhumanos, somos crueles con el entorno, con nosotros mismos, nos forzamos demasiado a lo natural. No asimilamos el cambio de época, construimos cosas peligrosas, inventamos cosas peligrosas, nos exponemos demasiado con nuestros inventos. El invento se llega a desarrollar a unas secuencias complejísimas, pero nosotros como personas tenemos muy poco desarrollo, porque no aprendemos a meditar constantemente, como lo hacen otras civilizaciones, digamos las civilizaciones indígenas, que son altamente desarrolladas y están capacitadas para sobrevivir frente a la inclemencia de los tiempos, las lluvias, por ejemplo, aquí en Cali. Aquí en Cali la gente construye a la orilla del río, un indígena no lo hace. Aquí en Cali estamos saturados de basuras, el indígena aprovecha mucho la naturaleza, la cuida, es su hermana, la naturaleza es parte de él. Aquí nosotros la naturaleza no hemos aprendido a apreciarla como es. Pero uno podría decir, José Marcelino, que el mundo de los indígenas es absolutamente respetable, pero hay conocimientos y sabiduría ancestral maravillosa, pero a la vez, pues el mismo indígena que tanto acepta como por ejemplo, todos los progresos de la medicina, lo que pueden salvar las vidas, todo aquello que ha habido que permite una mejor calidad de vida, cuando no estemos tan en directo contacto con la naturaleza. Sí, el indígena se ha beneficiado de muchas formas y también ha sido perjudicado por el desarrollo tecnológico. Ha habido ahí un intercambio de saberes, de conocimientos, pero pienso de forma personal que nuestra sociedad moderna tiene muy poco para aportarle al mundo indígena. Muy poco, en el sentido en que el indígena ha vivido durante milenios en la naturaleza, en un equilibrio, ha vivido en armonía con ella y ha podido ser feliz y desarrollarse como persona, como comunidad en un entorno sin necesidades adicionales. El aporte de la sociedad moderna, pues tal vez para las enfermedades modernas a las que ha tenido que enfrentarse el mismo indígena. Pero el indígena como tal le ha aportado mucho. Mire que en la selva amazónica, por ejemplo, hay infinidades de personajes científicos explorando en compañía del indígena la selva, están robando sabiduría en la selva. Ahí vemos grandes compañías farmacéuticas apropiándose de estas cosas que el indígena conoce desde milenios. El indígena es como la semilla humana que está ahí, pensando en que la sociedad moderna tiene estos picos, estos desastres sociales, las guerras, las diferentes olas de la tecnología, el materialismo. Y el indígena, no todos, aunque hay comunidades indígenas que están un poquito más aisladas, hay otras que tienen mucho contacto con el criollo, con la sociedad moderna, con la gente de la ciudad. Siempre se ha dicho en estas sociedades indígenas que son muy, entre comillas, discriminatorios con la mujer. Sí, eso funciona en muchas comunidades, eso es así, se vive esa realidad. También se vive otros ejemplos. En la selva se reparten las labores dependiendo a las capacidades. Las capacidades más importantes pues se delegan en consenso. Hay infinidades de comunidades indígenas, hay infinidades de costumbres, hay comunidades atroces también en el maltrato a la mujer, al maltrato a los niños, pero la comunidad indígena tiene características de que es un grupo, y en ese grupo se reparten roles. La crianza es diferente, todo depende del entorno en el que se están desarrollando. Pienso yo
que incluso hay anécdotas muy simpáticas sobre cómo los roles de las comunidades son repartidos de forma que a nosotros desde acá nos escandaliza mucho, ¿no? Hay algunos cuentos en Venezuela bien simpáticos, no sé si se presta para contar uno. Una vez en Venezuela, un gobernador fue a visitar una comunidad indígena en un pueblo, andaba en campaña y vio que adelante venía el hombre caminando con su lanza, su arco y flecha, y atrás la mujer indígena con un catumare cargando una cantidad de yuca impresionante. Entonces el hombre político dijo, ¿cómo es eso? No, eso no está bien. Al próximo año mandó a regalar 100 burros a esa comunidad. Y después fue él a visitar otra vez la comunidad y vio que venía la mujer adelante con el mismo catumare, cargando su yuca, y atrás el indígena montado en el burro. Entonces a él no lo asimilaba. Decía, pero es que el burro era para que suban a la carga y no para que le ayude a la mujer. Entonces el indígena le explica, le dice, mira, sí, lo que pasa es que estamos viviendo en la selva y en la selva hay muchos enemigos. El hombre es el encargado de la cacería y la seguridad y la mujer es la encargada de lo más importante, que es los hijos, la alimentación, y ella es la poseedora de la gran sabiduría. Yo soy vigilante. Al estar yo en un burro tengo más movilidad y tengo más perspectiva. Son visiones. El encuentro con los indígenas es complejo. No se puede hablar de estas cosas, por ejemplo, decir los indígenas tienen un arraigo en el machismo. No es así. No es así. Hay comunidades donde hay matriarcados importantísimos, donde la mujer tiene una misión importante. Mire, en el pueblo Yecuana, por ejemplo, los tejidos no son una misión exclusiva de las mujeres, es una misión de los hombres. El hombre es el que teje el catumare, es el que teje el chinchorro, la hamaca, es el que elabora los utensilios para la cocina. Y el arte del tejer entre esa comunidad es considerado un arte burdo, porque eso son cosas de hombre. El hombre antes de casarse tiene que construir la casa, hacer la curiara para andar navegando en el río. El hombre es el que tumba los árboles para hacer el conuco, pero la misión de la mujer es más conectada con la naturaleza, porque es la mujer la que entra a la selva a pedir permiso, a dialogar con los árboles, a explicarles su proyecto de siembra, porque ella está muy vinculada con la fertilidad. Van las mujeres ancianas, se meten a la selva y están 1 o 2 semanas, están en diálogos, están en ceremonias, están en contacto con la naturaleza, escuchando, mirando y analizando cuál es el sitio más idóneo para su conuco, su cultivo dentro de la selva. Y ahí están, salen ellas, dejan unas marcas, han hecho un pacto con la naturaleza y se dedican a lo suyo. Es un desarrollo de la sensibilidad impresionante. Hay historias infinitas de este estilo cuando toca hablar de indígenas. Bueno, Ecohumanidad, se nos acabó el tiempo por hoy. Vamos a continuar la próxima semana. Es una manera distinta de mirar la vida, es una manera diferente. Hay que oír, hay que escuchar para poder aprender. Muchísimas gracias, que la pasen bien.